a mí me encantaría que mis alumnos se llevaran de mí la, la certeza de que el mundo está lleno de cosas bellas. Muchísimo más interesante preparar al alumno para la vida. Y la vida tiene un ámbito que es profesional, un ámbito que es relacional, tiene un ámbito que es familiar, tiene un ámbito que es una introspección de su recorrido vital. Más allá de la enseñanza es estar en contacto con tu voz interior, que eso es algo que en general hay tanto ruido. O sea, estar atento significa en saber cuáles son las oportunidades que pueden surgir a tu alrededor. Y verdaderamente el ser capaz de atender a esas oportunidades. Siempre hay una distancia entre lo que uno cree que está haciendo y lo que el otro percibe, ¿no? Y eso siempre es una dificultad, ¿no? Lo que más me impactó de la escuela fueron seguramente las personas. O sea, yo me acuerdo de pues, mis maestros o mis amigos, por ejemplo, de los que aprendía mucho. No sé muy bien, ahora mismo no se me ocurre un recuerdo concreto, pero sí momentos en los que de pronto veías una clase y decías, ostras, es que me ha abierto los ojos. Pero me ha abierto los ojos por cómo me lo ha contado, incluso más de lo que me ha contado ese profesor. A mí me pareció entrar en un mundo paralelo. Me parecía que la escuela era algo totalmente distinto al tipo de vida que yo había llevado. Y así como las personas, cuando vamos evolucionando, cuando eres niño, cada vez que llegas al colegio parece una vida nueva, cuando está la de que te casas, la de que tienes hijos, a mí me pareció un cambio de vida por completo. Me pareció pasar de una vida arreglada a una vida absolutamente libre pero al mismo tiempo desorganizada, y me pareció un mundo en el que por primera vez empezaba a tener la sensación de que había que hacer cosas para sobrevivir. Yo, mi recuerdo de la escuela de arquitectura fue el tomar conciencia de entrar en contacto con una profesión milenaria. Las cuestiones que se iban poniendo en juego en cada una de los cursos y de las asignaturas te hacía tomar conciencia de esa conexión con una tradición y con un bagaje que digamos se había ido acumulando a lo largo del tiempo, y te ayudaba también a reconocer no solo los maestros, los profesores que tenías en la escuela, sino también aquellos que te precedían, legitimaban, por así decirlo, lo que significaba la profesión. Y las cosas que se aprendían, se llegaba hasta la médula, se veía cómo aquello podía tocarte, se veía de qué manera se transformaba tu entorno, y yo percibo ahora una cierta superficialidad en cómo se viven las cosas. Percibo que hay una dispersión con una necesidad de cambiar de cosas muchas veces, y que las conversaciones profundas a veces me cuesta mantenerlas con los alumnos. Creo que la inmediatez de las redes sociales, la inmediatez del internet, la inmediatez de todo, el no tener que pasar por un libro, por buscarlo, por la búsqueda del conocimiento era lenta, el roce con el maestro era lento, y ahora todo es rápido en exceso, y eso me llama mucho la atención. Es que entonces el maestro era una persona que diseminaba su conocimiento, si se entiende bien y si no también, y a veces cuando tenías mucho interés en un maestro tenías que ir a rozarte con él, tienes que irlo a buscar. Y en la isla que habito actualmente, esa fue la que habité como alumno. La que habito como docente, hay una conexión vital con el alumno donde soy muy consciente que la asignatura es él, la manera en la que se desarrolla como persona y cómo le van llegando los distintos inputs, tratar de ver que las cosas que le lleguen de verdad le alimenten, y ese interés por lo personal, por la persona que recibe la docencia, yo no lo tuve como estudiante. O sea, vivimos una época frenética, una época de cambios, de constantes cambios. Claro, nosotros cuando estudiamos arquitectura estudiamos un plan de estudios que era del año 75. Es decir, que prácticamente nuestros profesores y nuestros maestros pertenecían al mismo plan que el nuestro, y por lo tanto estamos todos metidos dentro de una misma manera de comprender la docencia, pero que de alguna forma unía a profesores y alumnos. Parecía como que estábamos todos dentro de una misma no sé si llamarlo tradición, pero sí, por lo menos una misma rueda. Sin embargo, ahora, claro, los planes de estudio cambian, las exigencias cambian, y parece que nos estamos tratando de adaptar también desde un punto de vista docente y universitario a la rapidez de los cambios. Y es cierto que también parece que esos
cambios, esa rapidez, la vemos también en la manera en la que se comportan los alumnos, la manera en la que se presentan en el aula. Vale, mi plan no es el del año 75, yo estudié en planes más modernos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo aquí 10 años, en los 10 años que llevo dando clase, sí que he notado evolución de los alumnos. Y es verdad que ahora, bueno, pues tienen mucho acceso a mucha información y entonces eso significa que a veces pasan más rápido por todo, en muchas cosas son más superficiales, pero también tienen otras competencias que yo sí que he ido descubriendo. Que, por ejemplo, tienen anhelos, el anhelo de lo profundo lo tienen. Otra cosa es que no sepan profundizar, pero tienen el anhelo y eso sí que lo hemos notado. Trabajan bien en grupo, se organizan muy bien, tienen como una inquietud de conjugar en su vida su vida profesional y su vida personal o de ocio, que es decir, están buscando todavía su vocación y a lo mejor no la tienen todavía, pero están en esa búsqueda. Yo creo que esas son cosas que igual sí que podemos aprovechar, ¿no? Sí que creo que hay como más diversidad, cada uno es más diverso. Y antes, al estar todos metidos a lo mejor en un plan que estaba muy establecido, había como un sentido ético quizás, o de enfrentarse a la vida como más común. Y ahora es todo como más disperso, pero bueno, también tiene sus ventajas. A mí me interesa el momento que estamos viviendo. Yo siempre los veo maravillosos. O sea, yo siempre digo al principio de curso que tengo los mejores alumnos. O sea, de partida creo que cada generación y cada grupo es diferente y no hay nadie a quien no se le pueda sacar partido y no tenga capacidades. O sea, que en ese sentido, bueno, sí, son diferentes. Nosotros tampoco somos los mismos de hace 10 años. Entonces hay que adaptarse, saber cómo ellos son, saber cómo estamos cambiando nosotros y sacarle oportunidad. Y es verdad que están ahora las redes sociales, que se les llama hasta la generación snowflakes, ¿no? Que se funden. Pero yo digo, qué maravilla, se convierten en líquidos y se pueden mover. O sea que creo que cada generación tiene su plus y estos alumnos, y los nuestros en particulares, creo que son personas, primero, buenas personas, que es fundamental, y también son personas con inquietudes, pero con un campo mucho más abierto. O sea, ellos no necesitan tener y programarse un futuro como una visión lineal. Son capaces de ser pues mucho más líquidos y creo que en este periodo es lo que toca. O sea que es otra forma de dar clases, somos otros profesores y hay otros alumnos y hay que sacarle lo mejor a esta situación. Así como el panorama universitario ha mudado mucho en este tiempo y ha mudado mucho por la oferta académica que tiene, hay infinidad de universidades que antes no había, hay infinidad de titulaciones que antes no existían y eso da una pluralidad de por dónde continuar que es muy interesante. En el tiempo en el que estudiaron nuestros padres, estudiamos nosotros, el arquitecto tenía un rol y un papel o una forma de ser que era muy única, ¿no? Parecía como que tenías que seguir el camino de Le Corbusier, Alvar Mies y convertirte en uno de ellos y esa era la gran aspiración. Y había también una idolatría por los hitos, por los grandes maestros, ¿no? Entonces como que a una conferencia un gran maestro se iba sí o sí porque había una especie de efecto fan del estudiante hacia el maestro. Y yo creo que esto en gran medida ha desaparecido. El papel del arquitecto es mucho más plural. Esto encaja con una cosa que comentamos con frecuencia, que es la empleabilidad ensanchada, y es que se nos espera como hijos herederos de Le Corbusier, pero se nos espera en otros muchísimos lugares haciendo tareas que son igualmente muy interesantes, ¿no? Y yo creo que para esto el alumno es mucho más flexible que nosotros, tiene un campo de acción mucho más abierto, es consciente de ello y él tiene una capacidad de viraje y de exploración que nosotros no teníamos a nuestra disposición, que no es otra cosa que el signo de los tiempos, ¿no? Y en eso sí que noto que en muchas ocasiones infravaloramos al alumnado porque cuando les encargas una tarea difícil de primeras, tiene una capacidad para buscarse la vida que es muy interesante. Yo recuerdo el primer año que llegué aquí, que la primera cosa que me dijeron era que había alumnos brillantes, como todo, menos brillantes y normales, y entonces estaba fascinada por los brillantes que eran beca Europa. Y entonces me dijeron, sí, eso está muy bien, pero donde hay que sacar petróleo es donde no lo hay. Y eso es la base. Nosotros de cualquier alumno sacamos lo mejor y lo consideramos una persona que puede y tiene capacidad de transformar. Entonces eso es algo único, no lo veo, y compartiendo intercambios con muchas universidades no lo veo. Entonces eso nos diferencia mucho.
Quiere decir que no es solamente que te enseñan una disciplina, sino que la pregunta va como mucho más allá. Es, oye, ¿por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? Y eso en el caso concreto de cada persona. Y yo creo que eso es una cosa que solo hemos visto aquí. Quiere decir, el ir a la raíz verdadera de la persona, la raíz antropológica, que además viene alimentada por todas esas asignaturas de humanidades que van formando la carrera, que me parecen que son muy importantes porque dan sentido y porque digamos que ordenan la vida. Hace que entres en esferas mucho más profundas que la mera destreza técnica que se da, por supuesto, en cualquier universidad. Y claro, para hacer eso es verdad que hay que apuntar a cada alumno y a cada persona en particular, y eso también es diferencial, y yo creo que está como muy bien enfocado en esta carrera. Una cosita que hago hincapié es que el otro día alguien me preguntaba, pero ayer por la noche, ¿no? Y todas estas humanidades, porque tenemos unas humanidades que es algo muy específico de aquí, y le decía, ¿en qué resumirías a qué sirve? ¿No? Estaba dudando si un hijo venía. Le decía, pues que a tu hijo siempre esté conectado con su voz interior. Y cuando estás conectado con tu voz interior, pues cuando te toca un camino que no es el tuyo, tienes una voz interior que te habla y que te está diciendo, pues mira, no tires para acá o búscate otro camino. Y yo creo que parte del trabajo de las humanidades, más allá de la enseñanza, es estar en contacto con tu voz interior. Que eso es algo que en general hay tanto ruido y tanta atracción, y creo que eso es fundamental. Crítico, del desarrollo del pensamiento crítico, que creo que es una cosa fundamental hoy en día, y que los alumnos de alguna manera salgan del mundo de la esfera de la opinión, que además es tan común y está muy desarrollada en el ámbito de las redes sociales. Parece que hoy en día todo el mundo tiene la capacidad de ponerse un micrófono delante y decir lo que le dé la gana, y ciertamente el conseguir ofrecer o dar una propuesta de valor pues no es fácil. Y ciertamente el hecho de que uno tenga un espacio y tenga un lugar en la universidad para poder desarrollar esa manera de pensar, un poco que esté aposentada en cuestiones que vayan más allá de lo superficial, sino que verdaderamente toquen temas solventes y con cierta consistencia, pues eso yo creo que es muy interesante, y eso, digamos, es uno de los que yo diría destacaría como valor diferencial, ¿no? Y después yo creo que también hay algo aquí en esta universidad que se trata de desarrollar, que tiene que ver también con el espíritu fundante, ¿no?, que hay aquí, que es el estar atento. O sea, estar atento significa en saber cuáles son las oportunidades que pueden surgir a tu alrededor, y verdaderamente el ser capaz de atender a esas oportunidades, ¿no? Entonces, la arquitectura hoy en día parece que tiene que estar pendiente precisamente de esas situaciones que a lo mejor no son tan obvias o tan evidentes, y que es precisamente donde pueden surgir ámbitos de oportunidad para el arquitecto. La primera, como profesor y como alumno, que se nota una gran diferencia es que el profesor aquí es consciente que la asignatura no es la materia que imparte, sino el alumno. Hay un trabajo de desarrollo de esa persona, por supuesto con la excusa de esa asignatura que se le va a impartir, que esos conocimientos que tiene que adquirir tienen que ser suficientes y brillantes para poder desempeñar su trabajo profesional, pero que esto se quedaría corto si fuera solamente embutir en estos alumnos un conocimiento que uno sabe enciclopédico. Esto me conecta con la siguiente cosa que creo que es muy diferente, y es que la universidad que solo prepara al alumno para la vida profesional, yo creo que se queda corta, y creo que es muchísimo más interesante preparar al alumno para la vida. Y la vida tiene un ámbito que es profesional, un ámbito que es relacional, tiene un ámbito que es familiar, tiene un ámbito que es una introspección de su recorrido vital, y esta universidad atiende a estas dimensiones porque tiene una capacidad de abordar todas las cosas desde distintos puntos de vista, que además están interconectados entre sí, es decir, que la transversalidad de las asignaturas y la conexión entre ellas y la conexión con otras disciplinas es muy potente. Entonces, al aparecer otras carreras y otras visiones del mundo, esto hace muy rica el conocimiento. Y finalmente hay una cosa que transforma la docencia, y es el poder de la pregunta. Empezar las cosas siempre por qué es lo adecuado a preguntarse ante este proyecto, ante este problema, ante esta situación vital, porque generalmente la docencia se empieza desde las respuestas. Te voy a contar todo lo que tienes que saber. Y dice, pero yo no me lo he preguntado, a mí esto me da igual.
¿qué tiene? Y esto solamente se produce el aprendizaje significativo cuando lo que te están contando realmente transforma tu vida o entiendes que es una herramienta para transformar la vida de alguien. Entonces, si la respuesta que le das a un alumno, si la información que le das a un alumno, si lo que le enseñas no nace de una pregunta, nace estéril, nace muerto. Y muchas veces la pregunta, nos sorprenderíamos, no va de rellenar conocimiento enciclopédico, sino va de ver la conexión entre las cosas. Y ayudar al alumno a saber preguntar y saber preguntarse y saber cuáles son las preguntas relevantes a las que hay que contestar, me parece que es el desafío universitario. Ilusión, ante todo. Ilusión, motivación, como decía Emilio, el sentido crítico, el saber el porqué, el dar sentido, más allá de la materia que impartimos, que eso también. Pero yo creo que hay que tener mucha ilusión, mucha energía, mucha motivación y trabajar desde la felicidad, desde el bienestar, y creo que eso es fundamental. Nosotros, si la clase tiene en un momento dado una desmotivación, para nosotros es punto tie break y reempezamos o vemos. Entonces creo que más allá de lo que damos como materia es que sean personas capaces de transformar porque les hemos dejado esa energía y esas ganas. Y lo mismo para nosotros, es lo mismo, es el sentido de poder compartir, poder crecer juntos, poder transformar, la ilusión. Cuando una clase funciona bien, vienes con mucha ilusión y siempre sales de clase con las pilas cargadas, que es algo estupendo. Y el buen compañerismo también, el saber que tienes un apoyo, yo creo que es un win-win en los dos sentidos y tanto recibimos como damos. Era Peter Zumthor el que decía que un profesor, un docente de arquitectura, lo que hacía era compartir preguntas con sus alumnos, a raíz de lo que decía Felipe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué siento yo que hago cuando llego a clase? Comparto las preguntas que son mías, de mi práctica profesional, las comparto con ellos y juntos cogemos un camino en el que intentamos un poco pues descultar cuáles son las cosas que tienen que pasar, ¿no? Cómo tiene que ser la arquitectura, ¿no? Tomar una posición ante el mundo, una manera de mirar, y en ese camino yo me siento casi tan alumno como ellos, que digamos que vamos caminando juntos, quizás yo desde una experiencia un poco mayor, tampoco tanta, y desde un punto pues muy ilusionante, muy entusiasmante, pero al final, o sea, me siento que es algo tan enriquecido como si fuese yo el alumno muchas veces. A mí me encantaría que mis alumnos se llevaran de mí la certeza de que el mundo está lleno de cosas bellas. Quiero decir, como abrirles la mirada a que hay un montón de cosas a las que pueden agarrarse y que dan con mucho sentido y que enriquecen la vida, ¿no? Y ahí hablamos de arquitectura, pero podemos hablar de literatura, pero podemos hablar de arte o podemos hablar de lo que haga falta, de personas, ¿no? Pero a mí me encantaría que se llevasen eso, porque eso ilusiona, entusiasma, y después la fuerza de la persona ante algo que le entusiasma es poderosísima. O sea, siempre hay una distancia entre lo que uno cree que está haciendo y lo que el otro percibe, ¿no? Y eso siempre es una dificultad, ¿no? Porque al final uno proyecta unas expectativas en lo que uno desea, uno espera, y hay veces que después la vida es sorprendente y maravillosa, ¿no? Después la otra persona recibe otra cosa completamente diferente, ¿no? O recibe algo inesperado, ¿no? Que a mí es lo que muchas veces me fascina de la relación con los alumnos, ¿no? Que uno pone el empeño en ser riguroso, en ser serio, y de repente, como me pasó hace poco con unos alumnos de una asignatura de segundo, de historia, que me decían que lo que más les había gustado era la fascinación con la cual contaba la historia. A mí me sorprendió porque en ningún momento había hecho un ejercicio o un esfuerzo por verdaderamente manifestar esa fascinación, ¿no? Pero sí habían detectado que no solo ya en la asignatura, sino en los viajes también que habíamos compartido, por mi forma de ser, por mi forma de comportarme, por mi manera, digamos, de expresarme, no les había llegado tanto lo que les había contado, el contenido, que era precisamente mi intención, el que les llegase a ellos el contenido, sino lo que más les había gustado era la fascinación con lo cual yo lo contaba. Y ellos pensaban y me decían: Emilio, a mí lo que me gustaría, pues sí, es saber todo lo que tú sabes, pero lo que más me gustaría verdaderamente es fascinarme como tú te fascinas. Mi labor en esta universidad ha sido muy curiosa. Yo
solamente lo entenderán los mayores, yo creo que he tenido que ser Charlie, de Los Ángeles de Charlie, que era un ser que juntaba un equipo de gente que hacía las cosas bien, y él era una voz en off en esto. Entonces, creo que el gran logro, o lo que yo he aportado, ha sido reunir un equipo de gente muy buena, todos ellos muy potentes en su ámbito de conocimiento, gente con un espíritu educativo muy potente, y generar esa familia docente, ¿no? Y hacerles que se sientan queridos, escuchados, con libertad para educar o enseñar como ellos consideraban que debían hacerlo, y creo que esa tarea está lograda. Quizá yo no sé jugar a ser tan transparente como Charlie, pero creo que lo que se ha generado ahí alrededor de esto sí que está muy bien. Y la otra cosa que creo que me toca en mi responsabilidad actual es aquello que hacen las madres muchas veces, que ocurre que la casa es casa porque está la madre, y a veces la madre no tiene por qué estar interviniendo en las conversaciones o lo que sea, sino porque está tu madre, esa es tu casa, ¿no? Entonces, la universidad en general, que muchas veces le dice alma mater, mucha gente no tiene la sensación de que la universidad sea su madre o que sea esa casa a la que poder volver. Y a mí me hace especial ilusión ver la relación que se establece profesores, alumnos, alumnos entre sí, y la familia que se genera alrededor de una excusa del conocimiento, ¿no? Entonces, esa lubricación para que esas gentes que tienen mucho que aportar, mucho que decir, mucho que compartir ocurra, me parece que es lo más interesante que yo puedo aportar a este terreno universitario. Y durante mucho tiempo tuve un cierto complejo, porque me parecía que los grandes maestros de la arquitectura, los que podían enseñar, eran los que tenían una obra muy potente, y que por tanto eran los que, en vez de hablar de la obra de los demás, hablaban de su propia obra. Claro, los Alberto Campo, Peter Zumthor, Herzog y de Meuron y demás, pues son pocos, contados con los dedos de la mano. Y hubo un día un profesor de humanidades que aquí me dijo: Felipe, yo creo que estás muy confundido, a un alumno hay que arrojarle luz, pero no siempre tiene que ser la luz que tú emites, puede ser la luz que tú reflejes. Y esa luz no es necesariamente la tuya, es la de quién eres capaz de captarla y proyectarla para que alumbre su camino, ¿no? Y eso me liberó, pensando que casi todo lo que yo hago es funcionar como espejo, tratar de ver dónde hay luces que brillan y tratar de enfocar esa luz para que de alguna manera le pegue al alumno de lleno, ¿no? Porque creo que la labor más importante que tiene que hacer un profesor no es llenar una cabeza de conocimiento, sino es encender una llama por un interés que él irá llenando a lo largo del tiempo, porque esa llama ha aprendido. Entonces, somos más catalizadores que rellenadores de barreños de conocimiento. Acaban de volver de un workshop. Eso se considera viaje. Hombre, Eso se considera una semana entera. Viaje en todos los sentidos. Sí, Viaje pues, personal también. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo enfocamos? Creo que es un momento bastante mágico, porque sales del aula y vas al encuentro de algo nuevo, vas al encuentro de otra universidad, hacemos un intercambio, y al fin y al cabo somos una piña. O sea, está todo el equipo, todo el grupo, profesores incluidos, yendo al encuentro, yendo a la novedad, vamos descubriendo con ellos y viendo qué hacen los demás y viendo cómo lo hacemos nosotros. Entonces, para ellos, ciertamente, cuando salen fuera, salen a la calle, se miden, es un gran confort, y lo dijeron. Siempre preguntamos al final del workshop qué es lo que más os ha llamado la atención, y nunca es la materia o lo que hemos dado en el workshop, es poder estar con otros alumnos y ver que hablan el mismo idioma. Tal vez el recorrido no es similar, pero hablan el mismo idioma. Entonces salen muy fortalecidos, porque evidentemente durante tu formación tienes tus dudas. Y entonces eso creo que salen muy fortalecidos, y luego el viaje permite ver al profesor, estar con el alumno fuera de la clase, en otros momentos, riéndonos, compartiendo, hablando de otra cosa, ellos mismos, mezclamos grupos para que no los mismos grupos. Entonces no entras y sales del workshop de la misma forma, eso es seguro, y salen mucho más fortalecidos, más contentos, más motivados. Al arranque, después del workshop, les hemos metido justo ahora una enorme maqueta, y han respondido al 100%, porque venían, habrá que mantenerlo, pero venían cargado de fuerzas, de energía y de seguridad. También otra cosa muy importante es dar seguridad. El alumno a veces necesita
muy poca seguridad para luego florecer, como encender su llama, como decía Felipe, o encontrar su trayectoria y saber que la trayectoria que coja pues es abierta. Entonces sí, yo creo que es una parte muy importante y no es el workshop con quien lo haces, ya nos da un poco igual porque lo hemos hecho con portugueses, con franceses, con alemanes y ahora con ingleses. Y bueno, te tienes que adaptar, es otra cultura, pero realmente ahí ves lo que llevas de casa. Cuando hay una transformación se habla de un viaje. O sea, creo que no hay nada más transformador que un viaje, porque es compartir o descubrir cosas nuevas y compartir una mirada sobre el mundo. Entonces eso en las clases puede producirse de forma limitada, pero claro, cuando convives, es que estás conviviendo, estás compartiendo la vida en parte. Y además una vida que te está poniendo cosas nuevas, inesperadas, que te obliga a reaccionar, y en ese sentido, claro, es que los viajes son maravillosos. Realmente, porque es que es descubrir el mundo juntos. Y entonces, cada uno de los alumnos y cada uno de los profesores tiene como una mirada muy particular y muy valiosa sobre el mundo, y cuando se comparten, de pronto, digamos que reconstruyes una realidad que brilla mucho más, que es mucho más rica. Y a mí eso me parece precioso. Además supone un tiempo, estás fuera de casa, todo lo ves desde lejos, el tomar perspectiva, el tiempo pasa de otra manera, las preocupaciones son otras, ¿no? Son como más de raíz. Vamos, no sé, o sea, yo creo los workshops desde luego, los otros viajes también, yo creo que es una herramienta fundamental para cualquier arquitecto, por el hecho de ver la arquitectura in situ, por supuesto, ¿no? Por el workshop, por trabajar con otras culturas y con otras personas, por supuesto, pero también por descubrir el mundo, o sea, de una manera nueva y compartida. Sí, y creo que tienen la sensación de verdad que estamos en el mismo barco. Por mucho que tú cuando llegas a clase, pues tienes ya una disposición, aunque trabajamos en talleres, a mesa, pero hay esa noción de el profesor, y por mucho que queramos, como dice Emilia, yo les cuento, le quiero transmitir algo y ellos reciben otra cosa, pues que en el workshop estás en el mismo barco. Remamos todos hacia el mismo sentido y esa noción de que nosotros también somos parte del workshop y somos parte de que esto funcione, yo creo que estamos, siempre se lo decimos, vamos a estar todos iguales, todos juntos, y el éxito es de todos, no es el éxito nuestro. Entonces ellos es cuando casi estamos en un nivel más igualado todos. Nosotros somos parte de ese workshop y entonces eso da una vuelta completamente al aula. Yo diría que el viaje es como una especie como de catarsis. Es decir, además voy a hacer una analogía, ¿no? La carrera de arquitectura es un poco trágica, es una tragedia, vamos a negarlo, de hecho viene al pelo, ¿no? O sea, es una carrera dura, es una carrera comprometida, es una carrera intensa y es una carrera compleja. Entonces, de alguna manera, la carrera pues te impone unos ritmos, unos momentos, un sistema de relaciones incluso a veces con el profesorado que hace que, digamos, que tu vida en algún momento pues pueda decaer incluso tu conexión con esta profesión, con esta disciplina, ¿no? Pues sin embargo el viaje es la catarsis, es el momento, digamos, en que de alguna manera en lo más profundo, digamos, del lugar donde puedes estar sumido por la realidad, ¿no? De repente emerges en un nuevo contexto en el que en efecto todas las personas que participan están en la misma situación que tú y se conectan con la arquitectura de manera absolutamente directa. O sea, no hay una intermediación de un PowerPoint ni hay un parafraseo de un texto, sino verdaderamente entras en contacto con una ciudad, con un edificio, con un arquitecto, pero entras en contacto también no de manera completamente individual, sino entras con otras personas que te acompañan y que de alguna manera están participando del mismo escenario que tú. Cada uno se emociona de una manera diferente, cada uno lo vive de una manera diferente y al final, independientemente de tu actitud, has construido un recorrido que va a ser absolutamente inolvidable y va a ser inagotable, ¿no? En la experiencia que vas acumulando. Y eso hace como una buena catarsis que de alguna manera revivas, ¿no? Te purifiques, ¿no? Que es el objetivo de la catarsis, consigas sobrellevar con mejor ánimo el resto de tu vida. Yo creo que el viaje es probablemente lo que más educa la mirada, que es una de las cosas que trabajamos aquí con intensidad, ¿no? Y en el viaje el alumno mira contigo y descubre contigo y te ve mirar y ve cómo tú miras las cosas. Y ese proceso me parece que es tremendamente educativo. Y la evolución que se ha producido en mi
llevamos ya unos cuantos años, pero nuestros alumnos salen de aquí con 3, 6 viajes y todos ellos, sin lugar a dudas, no solamente cuando se gradúan, le dices, el mejor momento de la carrera siempre ha pasado en un viaje, nunca en un aula. Entonces, el estar con ellos en ese mejor momento es muy importante. El haber podido ver lo que ellos veían, incluso luego el compartir la fotografía es muy bonito, porque es tú que has visto, hemos estado en el mismo sitio y tú que has visto, y ves lo que cada uno ha visto, y ves la capacidad que un mismo objeto, un mismo lugar, un mismo entorno tiene de introducir en cada uno nuevas dimensiones, ¿no? Y yo creo que ese viaje, que por cierto no hay ningún buen arquitecto que no haya sido un buen viajero, se lo digo cuando arrancamos el curso, tú quieres ser un buen arquitecto, necesitas viajar, sí o sí, te permite ser otras personas, te permite mirar con ojos de asombro esa mirada que tenemos habitualmente con las cosas que viene adormecida por la rutina, ¿no? Y en esos viajes, el Ítaca de Cava Fis nos hace entender que el viaje en sí mismo tiene sentido, no tanto dónde vayas a llegar. Y la evolución que se ha producido es que cuando hacíamos los viajes al principio eran viajes extensísimos con un montón de cosas que visitar. Según ha ido pasando el tiempo, lo que hemos reducido la mitad de las cosas que se visitan y hemos dedicado un tiempo a la convivencia, porque al final de eso está hecho. Entonces merece mucho más la pena ver 5 cosas muy bien, muy vividas, muy disfrutadas, muy entendidas, que ver 10, ir poniendo tics en el carnet de viaje de he estado, lo he visto, lo he fotografiado, ¿no? Entonces pasa de ser una recopilación de fotos a ser una vivencia, y yo creo que eso transforma al alumno de pies a cabeza. Que es el momento en el cual abran las alas y cojan el máximo riesgo. Son jóvenes, están llenos de energía, acaban de salir de una carrera, se les abre un mundo y pueden probar cosas, salir de su zona de confort, ¿no? Es cuando puedes coger el máximo riesgo y abrirte al más a lo desconocido con la confianza de que vas formado y que todavía no tienes una mochila que pesa tanto. Entonces, abrir y coger riesgo, ir al encuentro de cosas nuevas y tener esa confianza. Nosotros en eso lo empujamos mucho. Me parece que es de los momentos más maravillosos. Que fuesen reflexivos y que tengan la calma y la profundidad para pensar a qué quieren dedicar su vida realmente y que lo persigan. Y después que se rodeen de buenas personas y de personas valiosas. Yo le sugeriría algunas cosas. La primera es que somos lo que hemos comido. Y nuestra materia viene en algún momento de una pera que estaba encima de una mesa y viene de quién tienes alrededor, de en qué empleas tu tiempo, de qué libros has metido para tu cuerpo, de qué películas has visto, qué música escuchas. Entonces, que cuiden de qué están hechos, que se meten en ese cuerpo que les nutre y que les hace mejores. Que llenen su calendario de días y vividos, que son esos días en los que puedes escribir al final del día, hoy ha pasado algo relevante. Y que no sea un día más, sino que cada día digas, hoy ha pasado esto, o me he empeñado en descubrir aquello, o he abierto una nueva ventana que no tenía abierta. Y que todo esto lo conecten con ¿y para qué estás aquí? Que la pregunta fundamental que tenemos que responder y que realmente nos apela desde el día que nacemos hasta el día que fallecemos es ¿para qué venir a este mundo? ¿Qué hago en este lugar? ¿No? Y eso se descubre a través de estas personas que te rodean, esos libros, esas lecturas, a través de tus maestros, que es gente con la que puedes contrastar, que merece la pena que le preguntes y que ellos te compartan su razón de ser, porque solamente el día que descubres para qué estás te permiten caminar tus pasos en la dirección adecuada. Entonces, que estén curiosos y que se mantengan vivos. Que no tengan miedo a fallar, que no tengan miedo a tropezar, que la vida después, por larga, por corta, por intensa o por breve, pues da muchas vueltas y que de verdad que nunca es tarde para cambiar rehacer el camino, para moverse y sobre todo para disfrutar el momento, ¿no?